Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Apartados por Completo y ahora vamos a dar la culminación, la parte número 3. Y vamos a hablar acerca del llenado. Así de que vamos nosotros, hermanos, a buscar en la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, y vamos a referirnos solamente por mientras a 3 versículos, comenzando del verso 31 a el verso 33. Y de esa manera nosotros tenemos el trasfondo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas si nosotros le dejamos. Así de que la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es, Señor, nosotros estamos listos, Señor, y dispuestos a recibir el consejo de tu palabra que hoy nos traes. En esta tercera parte de Apartados por Completo, te pedimos que la gracia tuya, la participación de tu Hijo y tu Santo Espíritu sea en nosotros, Señor, y que dé, Señor Jesús, la porción necesaria a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender, Señor, qué es estar llenado. Y cuando estamos llenados, Señor, estamos completos. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Jesús, y Espíritu Santo, manifiéstate. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús, hermanos. Así de que hemos llegado por fin a la última parte de esta serie, Apartados por Completo, y estamos nosotros en el área de la santificación y cómo llenarnos de Cristo. Y al hablar de llenarnos, necesitamos entender que tenemos que llenarnos en espíritu y en verdad, o sea, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, que es Jesucristo el Verbo. Así de que esta parte de la Escritura nos sugiere la verdad más profunda en la relación de la santificación, que es el hecho, hermanos, que nosotros tenemos que tener ese espíritu dócil y esa propia santidad o apartarnos a su palabra. Amén. Y hay un pasaje que me gusta mucho en la referencia a lo que hace de no saciarnos, de seguir nosotros alimentándonos. Y por favor, mantenga la escritura ahí con usted, pero por favor váyase al libro de los Proverbios y quiero que nos vayamos a Proverbios capítulo 13, el verso número 25. Ok. Y aquí, hermanos, vamos a hablar acerca de que el sabio y el necio hacen ciertas cosas. Y nosotros como sabios tenemos que llenarnos de cosas buenas, comer cosas buenas, pero también en lo espiritual. Y aquí la palabra nos advierte algo muy profundo. Dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Cuando nosotros hablamos aquí de el justo, estamos hablando de aquel que se aparta, no solamente aquel que cree, sino aquel que se aparta. Dice que come hasta saciar su alma. Y la pregunta es, ¿cuándo realmente nosotros vamos a saciar nuestra alma si está tan sedienta y tan necesitada? Yo pienso que no se puede, pero sí se puede estar llenando, renovando cada día. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. En otras palabras,
Nosotros tenemos que ser esa parte de los justos que está saciando su alma constantemente en la palabra. Y la pregunta es si usted está lleno o quiere más. Porque muchas personas oyen un mensaje y ya se llenaron para toda la semana. Otras personas oyen una alabanza o un testimonio y ya se llenaron para todo el mes. Entonces, la pregunta realmente es si usted y yo estamos llenos o queremos más. Si somos conformistas, nunca vamos a experimentar esa ansiedad de la llenura espiritual que estamos hablando. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos de apartarnos en esa medida, apartarnos en esa bendición, en esa manifestación, porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de autoridad, de gracia, de hacer cosas nuevas, de que Dios use nuestras vidas. Al recibir nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo en ese momento mora en nuestro espíritu y ahí nosotros le hacemos el espacio. Y en ese momento tenemos la promesa de que va a venir un revestimiento o el bautismo del Espíritu Santo a nuestra vida si le buscamos. Pero si nosotros, hermanos, deseamos servir al Señor, entonces tenemos que ser revestidos en la función ministerial. Y aquí hay una pequeña confusión a veces en nosotros. ¿Cómo es que decimos tener al Espíritu Santo, pero no tenemos dones o no tenemos el poder, la autoridad para que Dios haga algo en nosotros? Entonces, vamos a aclarar algo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, hermanos, es el revestimiento esencial. Amén. El completo, en donde nosotros vamos a seguir apartados. Pero si nosotros deseamos tener un servicio para Dios, entonces necesitamos el revestimiento ministerial, el cual lo da el Espíritu Santo como Él quiere. Y eso sería lo que nosotros conocemos como los dones. Pero no nos confundamos en este sentido. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que va a hacer es recordarnos toda la verdad. En otras palabras, lo que hay de la palabra de Dios en nosotros. Pero para que nosotros podamos funcionar ministerialmente, necesitamos, hermanos, del revestimiento ministerial, que es el bautismo del Espíritu Santo, para que nos dé los dones y esa llenura. Por lo tanto, hermanos, esta función ministerial es de la manera como el Espíritu Santo quiere. No es 24/7, ¿ok? Es cuando Él se quiera mover, como Él se quiera mover y en donde Él se quiera mover. Entonces, la frecuencia y la manera depende del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dotar. Así como Jesucristo nos da los ministerios, el Padre también nos da dones, dones que nos ayudan también para el ministerio. Pero todo esto es a medida. Amén. Así de que nosotros, si entendemos esa base, vamos a estar claros de que Dios está en nosotros, sí, pero la función ministerial, ¿ok? Ese no la controla usted, no la controlo yo. No es que yo diga, hoy voy a ir a sanar y voy a sanar. No, no es así, porque no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Es algo muy diferente. Entonces, muchas personas que tienen el don de ciencia y de inteligencia están sujetas al Espíritu. O sea, nosotros somos humanos, nosotros pensamos, nosotros soñamos, nosotros actuamos. Pero cuando el revestimiento del Espíritu Santo en el ministerio está en nosotros, Él va a decidir usarnos de esa manera. Aquí es donde viene una pequeña confusión en muchos. No es que nosotros no tengamos el Espíritu Santo. Si no tiene usted esa clase de dones, no significa que no tenga el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo esencial, el completo, el que Dios mora en usted para recordarle todas las cosas, para que se mantenga una vida apartada. Eso es una área. Pero la otra área, como le estoy diciendo, es la área del ministerio. Y quería yo enfatizar o aclarar que estas dos cosas van de la mano, pero muchas veces nosotros las confundimos o las mezclamos y no podemos.
¿Por qué? Porque esa medida de la búsqueda que el Señor nos va a usar y nos va a dotar de esas bendiciones. Así de que nosotros podemos ver en Jesucristo, que es la palabra, un acontecimiento en el Pentecostés. Ahí, hermanos, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo hizo su papel. Cuando estaban allá en el aposento alto, estaban 120 personas, la mayoría judíos, ahí esperando ese revestimiento ministerial que les iba a ayudar o los iba a capacitar para esa bendición. Y nosotros vemos que eso pasó. Pero la bendición completa se hizo cuando Dios permitió a Pedro visitar a Cornelio. ¿Por qué? Porque ya estaba parte del cuerpo de Cristo, amén, revestido, pero no estaba la otra parte que eran los gentiles. Entonces, cuando el revestimiento llegó también a los gentiles, entonces la unidad del cuerpo, del alma, del espíritu, toda la unidad de la bendición llegó completa. Así de que nos podemos recordar de ese acontecimiento si nosotros vamos pues al libro de los Hechos, solamente para clarificarlo allá en el capítulo número 10. Usted y yo podemos ir a esa palabra y podemos empezar del verso 44, porque es aquí donde realmente se convierte la bendición completa en cuanto al revestimiento del Espíritu Santo. Ya nosotros somos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor del 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es importante que nosotros tengamos la palabra. ¿Qué es lo que hace la manifestación del revestimiento completo? Es guardar la palabra en nuestro espíritu. Y luego dice aquí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso fue un revestimiento. Amén. Y luego dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que se magnificaba a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Entonces, dice aquí la palabra de que él dijo, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia más entre nosotros y ellos. Y el apóstol Pablo lo reitera en una de sus cartas, cuando él habló a los corintios, allá en Primera de Corintios, váyase conmigo, en el capítulo número 12. ¿Por qué es importante reiterar esto? Porque cuando nosotros vemos ya que la iglesia se estableció con un cuerpo completo, tanto de judíos como de gentiles. Entonces, la bendición de llenarnos fue abierta. Y vámonos, hermanos, ahí del verso 12 al verso 13. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza la unidad, la diversidad en el cuerpo de Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo en su revestimiento está tanto en judíos como en gentiles. Porque, y esto márquelo por favor, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí la profecía, aquí la palabra se completa. Es aquí, en esta parte de la escritura que nosotros podemos ver que ya hay un ciclo completado en el periodo de la iglesia, comenzando allá en la casa de Cornelio, donde prácticamente el Espíritu se abrió a nosotros los gentiles. Y luego dice aquí, sean judíos, aquí viene, sean judíos en el Pentecostés, sean griegos en la casa de Cornelio. O sea, son simbolismos marcados en la escritura en donde pasó la llenura. Y luego dice aquí, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí es donde nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque en Él nosotros somos uno. En Él el cuerpo de Cristo se llena. Amén. Así de que es por eso que nuestra voluntad tiene que estar constantemente purificada y conservada, fijada constantemente en la gracia de Él continuamente. Y cuando nosotros comenzamos a ver esta gracia, tenemos, hermanos, 5 cosas fuertes. ¿Por qué? Porque el área de la pureza es el resultado de una vida impartida. Cuando nosotros se nos imparte la llenura de su espíritu, cuando nosotros se nos imparte la palabra del Señor, el resultado va a ser pureza o apartarse. Segundo lugar, segunda área que Dios nos va a regalar es nuestra paz, que es el resultado de la paz de Dios y del prójimo. Cuando nosotros tenemos el equilibrio de estar bien con Dios y estar bien con el prójimo. Y luego la tercera área sería el amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que tengamos misericordia. Cuando la misericordia de Dios entra en nuestra vida, nosotros somos los canales o los brazos extendidos de Dios aquí en la tierra para que esa bendición fluya a todos. Y también, ¿verdad? Nuestra misma fe, esa fe que nosotros abrazamos, va a hacer que la gracia de Dios abunde. Y número 5, que supla continuamente el propio espíritu. Es como el corazón. El corazón es la máquina que hace que bombee la sangre en todo el cuerpo. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros, hermanos, estemos energizados, estemos vitaminados, estemos listos a dar esa bendición. Por eso, a Él nosotros simplemente nos rendimos. ¿Por qué? Porque en el hebreo, hermanos, el llenado es una mano vacía, una mano que se quiere llenar. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos una vida apartada, es una vida que se quiere llenar de. Amén. Entonces, nosotros somos esa mano vacía, limpia, abierta. ¿Para qué? Para que Él la llene. Entonces, si nosotros abrimos las manos al Señor y le decimos, Señor, aquí están mis manos, están limpias porque estoy apartado, están abiertas porque quiero que tú las llenes, el Señor lo va a hacer. Entonces, es una petición, es como cuando nosotros pedimos los dones del Espíritu Santo, que es lo que tenemos en nuestras manos, nada, pero tenemos nuestro vaso vacío y limpio, listo y dispuesto a que Dios lo llene. Entonces, ese es el concepto grande que nosotros tenemos que tener siempre a través de la Escritura. Y hoy vamos a escudriñar ejemplos de cómo ciertos personajes fueron apartados, llenados de la unción y de la palabra por medio del Espíritu Santo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y cuando nosotros veamos estos ejemplos, probablemente vamos a abrir más el entendimiento a qué es estar pues llenados, la última parte de ser apartados. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Cristo como dador de la gracia divina, porque es en Cristo que se da todo. Jesucristo es el mejor ejemplo de ese vaso que se llenó de gracia y de verdad, en donde el Espíritu Santo, hermanos, halló esa habitación permanente en su vida y se dieron cosas a través del ministerio de Él en toda la tierra. Entonces nosotros podemos ver que la bendición del Espíritu Santo estuvo en su parte, ¿verdad?, común, en su parte completa, que es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero también en el revestimiento ministerial, porque cuando Cristo, hermano, comenzó su ministerio, comenzó haciendo señales, amén, milagros. Entonces quiere decir que Cristo estaba revestido del Espíritu Santo en esas dos áreas y nosotros debemos de buscar esa llenura. Por eso, hermanos, al abrir las dos manos, nosotros estamos representando nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo
y nuestra otra mano el revestimiento para nuestro ministerio. Y de esa manera nosotros poder caminar y hacer algo espectacular. Entonces, hermanos, existen muchos ejemplos en los evangelios en los cuales nosotros podríamos hablar acerca de las infinidades cosas que Cristo hizo a través de esos años que estuvo aquí en la tierra. Pero hay algo en particular que me llama la atención, que me gustaría hablarlo con ustedes hoy, y eso está en Mateo capítulo 15. Es un milagro grande que Cristo hizo. Y quiero comenzar, hermanos, desde el verso 33 al 37. Amén. Al 38. Vamos a hablar así poco a poco de esta bendición. Mateo capítulo 15, versos 33 al 38. Y aquí estamos hablando acerca de un milagro que Cristo realizó, que es la multiplicación, y alimentó 4,000 personas en ese día. Pero muy importante lo que nosotros vamos a ver, porque nosotros tenemos que ver esto tanto físicamente como espiritualmente. ¿Ok? Entonces, en este pasaje de la multiplicación que se encuentra aquí en los evangelios de Mateo, nos da una reflexión a nuestro espíritu, y por un momento necesitamos pensar, ¿quién nos saciará de pan nuestra hambre espiritual? Porque eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Alma, tienes que preguntarte eso siempre. ¿Y qué dice el verso 36? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Ok? Para saciar. O sea, estaban hablando de algo físico, no algo espiritual. Fíjense bien. Aquí Cristo ya había, hermanos, llenado el alma, como Proverbio le dice. Dice que nuestra alma se tiene que saciar. Entonces, Cristo ya había saciado sus almas, su espíritu de palabra, pero ahora tenían necesidad, y esa necesidad tenía que suplirla el Señor. Pero los discípulos eran como usted y yo, o sea, nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Mas, sin embargo, cuando somos llenos, amén, entonces algo pasa en lo sobrenatural, y Cristo lo sabía. Y este es un buen ejemplo para que nosotros entendamos qué cosas hizo Jesús para que esto pasara. Entonces, en esta ocasión Cristo hablaba de que él ya había llenado sus almas porque ya les había predicado. Ahora tenía que llenar sus cuerpos. Hoy en día el hombre se sacia de pan, pero no del pan de vida. Hay mucha necesidad. También hay mucha necesidad de las dos cosas. Hay muchos lugares en este momento en que no hay pan físico ni pan espiritual. Es una cosa terrible. Pero hay otros hogares en donde sí hay pan, pero no hay nada de pan de vida. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué clase de hogar somos. Aquellos que no tenemos nada, aquellos que tenemos algo, o aquellos que tenemos todo. Porque debemos preguntarnos de esa manera siempre. Entonces, aquí vemos nosotros que no es en nuestras fuerzas. Cristo era un vaso lleno. Amén. Cristo era alguien que el Padre iba a usar. ¿Por qué? Porque él estaba apartado, porque tenía el revestimiento completo y porque también tenía el revestimiento ministerial para hacer señales y prodigios. Entonces, con eso Cristo ya estaba listo a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor en su palabra en el verso 34? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Para el hombre puede ser lo insignificante. Por eso el Señor hoy, otra vez, te pregunta qué tienes en tu mano. Porque el Señor no va a hacer nada, no va a usar recursos de donde no los tienes. Lo que tú tienes es lo que Dios va a usar. La viuda,
La viuda tenía ese pan y ese aceite y eso es lo que usó para hacer el milagro. Amén. Entonces, nosotros necesitamos entender que lo que Dios nos ha dado es más que suficiente, pero si nosotros estamos apartados y llenos, entonces va a fluir el milagro glorioso. Entonces aquí dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Eso es fe. Lo primero que el Señor enseñó es fe. Bueno, son 4,000, pero de aquí tenemos algo. No tenemos nuestras manos vacías. Dios nos ha dado algo. Y con eso es suficiente. Aquí nosotros vemos que el vaso estaba lleno, amén. Tenía los 2 revestimientos y estaba listo a actuar. Pero, ¿cuál es el segundo paso que usó Jesús? Que esto es lo más importante. Lo físico no es limitante para aquel que está lleno del Espíritu Santo y Cristo lo sabía. Entonces, él usó primeramente la fe. ¿Cuál fue la segunda cosa que el Señor usó? Bueno, dice ahí la palabra de Dios. Y tomando los 7 panes y los peces, marque esa palabra. Dio gracias. Ahí está. Segunda cosa que usó Cristo para hacer sus milagros. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sabe? Hay algo en lo sobrenatural, en el espíritu que pasa cuando vemos una persona llena. Esta persona está llena de fe y también de gratitud. Y cuando esta persona levanta lo que Dios le ha puesto en su mano, amén, eso hace que Dios mueva su mano y inmediatamente contagia a los demás, porque todos los discípulos tenían que tener la misma fe de Cristo en ese momento, porque sencillamente a ellos les dieron parte de los panes y los peces y ellos solamente obedecieron. Tercer cosa, obedecieron, porque ellos lo repartieron a la multitud. Bueno, a lo mejor ellos tenían un pan cada uno, o 2 panes cada uno, la mitad de un pan, pero comenzaron a repartirla y en la cesta seguía saliendo pan. Gloria al Señor. Amén. Eso es estar lleno. Y eso es lo que estamos hablando. Si nosotros somos apartados, vamos a tener esas bendiciones. A ver, otra vez repasemos. Fe, luego gratitud, obediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La actitud de un verdadero siervo de Dios es darle gracias a Dios, tener fe y obediencia. ¿Y qué dice el verso 37? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué pasó? 7 canastas llenas. ¿De dónde salió? Bueno, no salió del hombre, salió de Dios, pero Dios llenó estos vasos para que estas bendiciones se hicieran en lo sobrenatural y en lo físico. Entonces, el producto de esta llenura de fe, de obediencia, de gratitud en el nombre de Jesús, produce el milagro sobrenatural en tu necesidad, en mi necesidad. Entonces, hemos aprendido algo muy sencillo, pero es un patrón que Dios tenía. Cristo usó ese patrón en todos sus milagros. Él sabía la manera de cómo llegar a hacer las bendiciones. Si nosotros también estamos en esa bendición, vamos a ver señales. Las señales nos van a seguir, no nosotros seguir a las señales. Y aquí nosotros podemos ver el número de personas que comió, verso 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo? Lo que más me sorprende es que estaban en un desierto. No había Walmart, no había tiendas en la esquina, ¿no? No había nada más que lo que había en los vasos. Y esto es lo importante. Cuando nosotros nos apartamos realmente en cuerpo, alma y espíritu,
Entonces Dios obra en lo sobrenatural y Él, hermanos, va a hacer que la multiplicación sea algo normal, que las bendiciones vengan a nosotros, que lo que está alrededor cambie. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque vivimos en un estado de agradecimiento constante en su presencia, la cual refleja en nosotros paz. Y las almas, hermanos, comienzan a abrir los corazones a Dios. ¿Por qué? Porque están listas a comer del pan de vida. Aquí es donde nosotros de pensar. En segundo lugar, los discípulos de Jesús. Sí, habían discípulos de Jesús que experimentaron también estos eventos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estaban llenos en sus corazones y también estaban revestidos en su ministerio. Así de que nosotros podemos ver eso. En Cristo, hermanos, hubo un llenamiento completo, pero acordémonos que Él era el verbo, Él era la palabra. Entonces, Él solamente, hermanos, recibió el revestimiento ministerial para hacer los milagros. Pero en el caso de los discípulos o los apóstoles, ellos tuvieron que recibir las dos cosas. Tuvieron que recibir la palabra y tuvieron que recibir el revestimiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así de esa manera es como ellos se llenaron y pudieron hacer las cosas que ellos hicieron, porque ellos fueron canales de bendición. Y cuando somos canales de bendición, suceden cosas maravillosas. Dice la alabanza, hay sanidad, hay bendición, hay liberación, se siente la presencia del Señor. Y en un escenario tan difícil como lo encontramos en el libro de los Hechos, dos personajes y discípulos del Señor estaban ahí, ellos hermanos, en la iglesia, defendiendo algo. Váyase conmigo ahora al libro de los Hechos otra vez y vamos a recordar este pasaje allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos, hermano. Nosotros estamos en el verso original del verso 31 en adelante, pero vamos a irnos más atrás de los versos y vamos a empezar desde el verso 29. Amén. Para entender el contexto. Ellos, hermanos, estaban en el Sanedrín, estaban en el templo y se les había prohibido, ¿ok? Se les había prohibido algo. ¿Y qué era? Se les había prohibido hablar de la palabra, algo que ellos tenían. Cuando un vaso de Dios está lleno, no puede prohibirse hablar de la palabra, porque está lleno, necesita desbordarse. Amén. Entonces ellos eran vasos llenos, y si un vaso está lleno, se va a desbordar. Amén. Pero cuando un vaso está vacío, se queda callado. Eso es la gran diferencia que hubo ahí. Vamos a leer juntos, pues, Hechos capítulo 4, versos 29 en adelante. ¿Qué es lo que, si ustedes leen, hermanos, desde el verso 27, ya estaban ellos orando? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pon atención al verso 29 en adelante. Y ahora, Señor, ahí comenzaron a orar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablar la palabra en la manera que el Espíritu Santo te da que hables, porque ellos no eran estudiados, pero en lo sobrenatural ellos tenían autoridad, porque tenían unción. Amén. Entonces, Dios lo revistió de estos dones para su ministerio. Y luego dice, hablen tu palabra, que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiere decir que ellos declaraban lo que iba a pasar. Ellos tenían lo mismo que Cristo, fe, tenían gracias
y eran obedientes, porque le están diciendo que se callaran, pero ellos obedecían a Dios. ¿Qué pasó después de esta oración? Cuando hubieron orado, escuche bien, porque aquí dice la palabra que ellos estaban orando. Después de hacer esta oración, el lugar en este que estaban congregados, ¿qué le pasó? Dice que tembló. ¿Qué? A ver, pastor, a ver, dígame. Hubo un terremoto. Hubo un terremoto físico en ese lugar. Y luego dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, algo increíble. Imagínense estar en un temblor y en ese momento que el Espíritu Santo te llene. Muchas personas hubieran salido corriendo, pero ellos tuvieron eso que se llama paz. El Señor les dio paz. ¿Saben por qué? Porque fueron llenados. Entonces quiere decir que tú puedes estar en una tribulación, en un mar de problemas, pero si estás lleno del Espíritu de Dios, de su palabra, tú vas a estar en paz. Y luego, ¿qué dice ahí? Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ya no nomás los discípulos, todos los que fueron llenos. Aquí, cuando nosotros leemos la palabra y le escudriñamos y le entendemos, podemos ver que muchas veces nosotros literalmente hemos estado en terremotos, se nos está cayendo a pedazos la vida, se nos están cayendo a pedazos nuestra familia o ciertas cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Salir corriendo, huir. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Quedaos quietos y yo pelearé tu pleito. Quédate quieto. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que recibieron paz. Y en esa paz dice que recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron, aleluya, a hablar con denuedo. Entonces, este temblor, hermano, fue una evidencia de la presencia de Dios y de la contestación de la oración. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en vituperio el nombre de Cristo. Estaban poniendo en vituperio la fe. Estaban poniendo en vituperio la obediencia de los siervos de Dios. Y Dios reaccionó física y espiritualmente. Dios permite que pasen sucesos sobrenaturales para respaldar su voluntad o hacer juicios en la tierra. Y eso es exactamente lo que pasa. En este caso, los discípulos fueron respaldados por eventos sobrenaturales físicos y también espirituales, porque Dios permitió que temblara la tierra en ese momento. Ahora bien, el sábado o el viernes en la noche, hubo otro terremoto, otro temblor aquí en Los Ángeles de 4.6 grados. Dice que se sintió bien fuerte. Se sintió, o sea, la gente literalmente lo siente. Cuando hay un temblor, tú lo sientes. Eso es en lo físico. En lo espiritual también debe de pasar un temblor en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo cosas en ti. Esos escombros se tienen que ir, se tienen que tirar, deben de salir fuera de tu vida. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, estas señales. Y quisiera hacer una pequeña pausa porque creo yo que es importante aprovechar este espacio porque casi no se menciona estas cosas. Por eso, todo viene a relación. Así de que, hermanos, cuando nosotros hablamos de estos acontecimientos sobrenaturales, en la Biblia no es nuevo, porque la palabra de Dios registra esos terremotos que sucedieron en ciertas fases o en ciertas épocas y con ciertos personajes. Y me gustaría que a vista de pájaro, pues nos recordemos de algunos de ellos. ¿Por qué? Porque es importante por qué pasaron y en qué pasaron. Por ejemplo, vámonos a Elías. Elías, hermanos, estaba atravesando una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque él, hermanos, estaba pensando que estaba solo, que Dios ya lo había dejado. Cuando
Antes estaba haciendo una gran bendición, cayó fuego del cielo en el Monte Carmelo y oyó la voz de la serpiente y salió huyendo. Pero aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios le enseña a Elías que no es, hermanos, la manera que él piensa o cree. Dios no está en el ruido, Dios no está en la emoción, Dios está en ese símbolo apacible. Si usted se va conmigo, acuérdese solamente de referencia en Primera de Reyes, ahí 19. Primera de Reyes 19, 11 y 12. Dice aquí la palabra del Señor. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Eso fue el primer acontecimiento que pasó. Él, hermanos, es el que ordena los aires a las tempestades moverse. Mire, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿qué hubo ahí, hermanos? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Escuche bien. Entonces quiere decir que estos acontecimientos Dios los permitió para que entendiera este siervo que ya estaba lleno de las dos fases, pero a pesar de eso le entró una duda en su corazón. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, porque nosotros podemos estar en un lugar que dicen que está la presencia de Dios, es un avivamiento y puede ser fuego extraño el que hay ahí, y no puede ser el fuego de Dios. Y tras el fuego, ahí viene, ¿un qué? Silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor nos recuerda que en acontecimientos así, Dios, hermanos, mostró su voluntad a los siervos. En este caso, hubo un terremoto, pero para que él entendiera, hermanos, esa situación. Segundo lugar, Israel y Jerusalén van a tener terremotos, han tenido terremotos y van a tener terremotos leves, pero no como el terremoto que dice Isaías 29:6. Isaías 29:6, hermanos, junto con Ezequiel 38, del 19 al 20, escudriñelo usted. Es el evento cuando Cristo vuelva por segunda vez a su pueblo Israel. Ahí es donde dice que literalmente va a temblar todo Israel. Va a estar la tierra moviéndose cuando Cristo venga. Es un acontecimiento tan terrible el que va a pasar y lo está declarando la palabra. ¿Por qué dice ahí? Porque Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Por qué? Porque va a descender el Señor con gran fuerza, hermanos, a esa ciudad, a tomar posesión. Entonces, esta profecía para Israel, hermanos, todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando sea la guerra de Gog. Amén. Allá en el Armagedón, en la venida de Cristo por segunda vez. Entonces, esta profecía se habla más claramente, hermanos, allá en el libro de Ezequiel, capítulo 38, del verso 18 al 20. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que también Dios va a usar esa señal tremenda del terremoto para juicio. Amén. Para juicio para todos aquellos adversarios de su pueblo. También nosotros experimentamos, hermanos, este acontecimiento de terremoto allá en la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque entendamos una cosa, el desprendimiento del pecado en el ser humano se estaba gestando cuando Cristo murió. Fue representado, hermanos, tan gráfico que tuvo que temblar un terremoto, porque Dios es real y hace notorio su poder y su grandeza. Amén. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 54, nos habla acerca de que el centurión y los que estaban guardando al Señor, dice que
experimentaron el terremoto y las cosas que habían hecho ellas terminaron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las señales le siguieron. Cuando alguien está lleno y completo, el Señor manda cosas sobrenaturales. Y aquí vemos nosotros esta bendición. Pero también en Cristo se sucedió otro terremoto al tercer día, cuando bajó un ángel del cielo, dice que hubo un terremoto. Y este terremoto dice que removió la piedra. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, de que la bendición de Dios existe y es clara en esas bendiciones. También, hermanos, cuando vemos a la bendición de Dios que los discípulos oraron, aquí en la lectura original de Hechos 4:31, que estaban en el templo, y dice que tembló, hubo un terremoto, y el Espíritu Santo los llenó. Pero también, hermanos, vemos cuando ya el ministerio estaba en acción, cuando Pedro, Pablo y Silas, quiero decir, estaban encarcelados, ahí en la cárcel de Filipo. ¿Qué pasó en Hechos 16, 25 al 26? Dice que ellos estaban orando. Escuche qué tremendo es, hermano. Cuando un siervo de Dios, llenado con su Espíritu Santo, hace una oración de fe, de obediencia y de gratitud, dice que algo sobrenatural pasa. Hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay liberación. Hay algo que pasa en lo sobrenatural. Y eso es porque estamos llenos de esa bendición, de esa llenura del Espíritu Santo. En ese tiempo, dice que ellos estaban a medianoche orando, cantando himnos al Señor, y los presos, ahí está, los presos oían. Pero a veces el Señor sabe que no solamente basta con oír, debe de haber algo también. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. O sea que fue algo real, fue algo literal. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se iba a matar y Pablo le dijo, no dañes tu vida. Aquí estamos todos. Dice que ellos fueron salvos en esa noche. El carcelero y su familia. Y ellos le vendaron esas heridas de sus espaldas. Entonces, hermanos, Dios tiene tantas cosas que decirnos a nosotros en cuanto a estos acontecimientos, hermanos. Pero también la Biblia habla de que vienen, hermanos, 5 eventos de terremotos terribles muy pronto, hermano. Muy pronto los vamos a ver. Y el primero de ellos es en el 6º sello, hermanos. Allá donde habla la palabra de Dios en Apocalipsis 6, del verso 12, hermanos, al verso 17. Y es importante que nosotros esperemos. Si nosotros pensamos que los terremotos que hemos vivido son grandes, espérese a ver los que vienen, hermano. Por eso es importante llenarnos de la palabra, estar atentos, estar listos, estar preparados a que Cristo venga por la iglesia, por la novia. Amén. Porque aquí dice la palabra del Señor, estamos aquí en Apocalipsis, hermanos, en el capítulo número 6, verso 12. Amén. 6º sello. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos probablemente son asteroides, hermano, los que van a caer a la tierra. Nosotros estamos viendo de que dice que las estrellas caían, o sea, pueden ser asteroides que en ese tiempo vayan a venir y hagan un terremoto como en el tiempo de los dinosaurios. Algo horrible, algo que usted no quiere estar, porque dice aquí la palabra de Dios, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense,
¿Cómo se va a remover un monte? ¿Cómo? Yo no quiero estar en ese día, hermano. Yo no sé usted, pero no queremos estar en ese día. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, este terremoto es juicio de Dios. Por eso le digo, Dios lo hace para cumplir su voluntad para muchas cosas. En el séptimo sello y la primera trompeta, en Apocalipsis 8:5, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos. ¿Y qué más dice ahí? Y un terremoto. O sea, aquí estamos hablando de otro terremoto que va a pasar. O sea, son cosas tremendas que vienen y nosotros tenemos que despertar, pueblo de Dios, para esto. Para esto Dios nos ha llamado, para ser llenos y proclamar la palabra y decir, hermanos, vayámonos con Cristo. Amén. Pero también cuando nosotros vemos que el tiempo en donde la apostasía va a estar a su apogeo allá en Israel, van a venir dos testigos, váyase en Apocalipsis 11. Y nosotros vamos a comenzar, hermanos, del verso 7, amén, del verso 7 al 14. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a los dos testigos, ¿ok? Que vienen revestidos con el espíritu de Moisés y Elías. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Imagínense cómo es que la bestia va a exhibir que él ha vencido. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este es el simbolismo de Cristo. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo de que no permitieron que les hicieran nada a los cuerpos, pero fueron exhibidos. Nosotros sabemos que el satélite, hoy en día estamos en tiempo real, eso lo van a estar pase y pase en las noticias. Y luego, ¿qué dice aquí? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, por estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios, el Espíritu Santo, y se levantaron sobre sus pies. ¿Y qué dice? Y cayó gran temor sobre los que ellos vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora, ¿qué pasó, hermanos? ¿Hubo qué? Un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Imagínense, es un terremoto grandísimo, ¿ok? Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea, hablar de 7,000 personas muertas en un terremoto es un terremoto serio. Entonces, hermanos, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Estamos hablando en la época de la tribulación. Usted no quiere estar en esos días. Mire lo que habla la palabra de Dios. ¿Okay? La 7ª trompeta, hermanos, está en el verso 15, Apocalipsis 11:15. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo empieza la 7ª trompeta, hermanos? Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16 al 19.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de él en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y tu reinado. Y se airaron las naciones y tu hubiera venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se vio en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí nosotros estamos viendo, hermanos, cosas tremendas. Pero no solamente esto acaba aquí, hermanos. Cuando se está tirando la séptima copa, hermanos, que está en el capítulo 16, verso 17 en adelante. Apocalipsis 16, verso 17 en adelante, hermanos. Fíjense qué tremendo, al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre toda la tierra. Se está esperando un terremoto grandísimo aquí en esta área de Los Ángeles, que probablemente acabe a todo el estado de California, Oregon, Washington. Pero aquí está hablando el Señor en la séptima copa, que nunca ha habido en toda la tierra un terremoto tan grande como el que va a pasar. Hermanos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Es decir, que va a venir un gran tsunami que va literalmente a cubrir toda la tierra en muchas partes. Hermanos, estamos a tiempo de no vivir literalmente esos días. ¿Por qué el Señor nos está hablando a estar separados? Para que nosotros, hermanos, guardemos nuestro pie y que nosotros nos vayamos con el Señor, hermano. Y cayó, verso 21, del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue grande sobremanera. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Vuelve otra vez el Señor. O sea, es algo tremendo, hermanos. Y en muchos diferentes lugares también, como lo está hablando la palabra de Dios allá en Mateo 24. Amén. ¿Por qué? Porque Mateo 24 es para lo que los terremotos que han pasado, los que están pasando y los que faltan por pasar. Amén. Entonces, esto es tremendo porque Mateo 24 del 4 en adelante nos habla que mirad que nadie os engañe, decía Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es lo que está pasando hoy. Hay muchos anticristos, antipalabra, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Nosotros lo estamos oyendo hoy, lo oyeron nuestros abuelos. Esto ha pasado, hermanos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, y habrá pestes, hay pestes, hay hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta peste del COVID vino también, hermano, y más que se está levantando. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, estamos en los principios de dolores. Y nosotros literalmente decimos: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Imagínate en esos días de estos terremotos. ¿Por qué es importante la palabra? ¿Por qué esta pausa es necesaria hablarla? Porque debemos de recordarnos, hermano, que estos son los beneficios que vamos a tener los apartados si estamos en Él, porque no vamos a ver eso. Por lo tanto, hermanos, debemos de llenarnos del Espíritu Santo para que venga un nuevo revestimiento, para que nosotros podamos ser aptos
diligentes en nuestros ministerios. Porque primera de Juan 1:16, ¿qué dice, hermanos? Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Hermano, estar bien. Esa es la plenitud de Cristo. Y gracia sobre gracia. O sea, algo que no merecemos, pero Dios nos lo está dando. ¿Ven? Entonces, con toda esta cosa hermosa que hemos escudriñado, regrésese a la escritura original, porque estábamos, hermanos, hicimos una pequeña pausa y ahora vayamos al verso 32, Juan 4:32. Amén. Ah, no, discúlpeme, Hechos 4:32. Discúlpeme, hermano, es Hechos 4:32. Es la escritura original. Y dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Cambia corazones. Nosotros no podíamos, por naturaleza, ser buenos, ser benévolos, tener misericordia, bondad, benignidad, confianza, fe, no. Digo, la gracia sobre gracia que ha venido en nosotros ha cambiado. Por eso nosotros tenemos caridad, amor, humildad, para que estas dones abunden entre nosotros. Y verso 33, ¿qué dice, hermano? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué el Señor insiste en esa palabra gracia? Porque, hermanos, el revestimiento del Señor no viene de nosotros, es don de Él. Y por eso dice gracia sobre ellos, abundante gracia sobre ellos tenía. Ahora, hermanos, para terminar, cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor, honestamente, a la iglesia naciente, a la iglesia que está reflejada en la Escritura, podemos ver aquí, hermanos, 8 áreas. 8 áreas de siervos y siervas que estaban revestidos y llenos y que pasaron un proceso que probablemente nosotros también estamos pasando en estos días mientras seamos la iglesia de Cristo. Vamos a verlo con nuestros ojos. ¿Y qué es? En primer lugar, hermano, nosotros podemos ver las primeras 2 juntas, poder y gracia. El verso 33, Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, el ser revestido de la palabra y del Espíritu Santo, hermanos, nos dota de ese poder y de esa gracia. Tanto en la iglesia del pasado como en esta iglesia del presente, nosotros vamos a experimentar esa bendición. Número 3, hermanos, cuando nosotros hemos entendido que debemos tener mucho temor y temblor al Espíritu Santo, como en el caso, hermanos, de los apóstoles cuando vino Ananías y Zafira, amén, a mentirle al Espíritu Santo. Dice que cayó gran temor, amén, gran temor en la iglesia, sobre todo a los que oyeron en esos tiempos. Hermanos, en el capítulo de Hechos 5:11 habla acerca de ese gran temor. No le tenemos miedo a Dios, le tenemos respeto supremo, gran temor. A Dios, hermanos, hay que venir con temor y temblor. Hay que venir, hermanos, con reverencia, con acción de gracias, con obediencia, con fe, para que Él, hermanos, nos use de una manera grande. Número 4, hermanos, compañerismo y unidad. Váyase a Hechos capítulo 6, verso 7. Amén. Cuando hay, hermanos, compañerismo y unidad, van a haber resultados. Pero cuando un lugar está desunido, hermano, es muy difícil. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Líderes religiosos se vuelven a Cristo, a la palabra. ¿Qué es el secreto? Que crezca la palabra. Si crece la palabra en nosotros, entonces va a haber una multiplicación, porque se acuerdan que estaban, hermanos, Pedro y Juan en el templo. Dice que ellos estaban llenos y rebosando y le dijeron, cállate, y ellos no se callaron. Y porque no se callaron y hablaron la palabra con denuedo, dice que después de la oración, ¿qué hizo? Tembló y cayó el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener ese compañerismo, esa unidad, pero máxime que crezca la palabra del Señor sobre nosotros, porque al crecer esa palabra sobre nosotros, va a venir el despertar, amén, espiritual a nuestras vidas. Número 5 y 6, van a venir las señales y milagros. Sí, hermano, ¿por qué? Porque ya estamos revestidos, ya estamos listos para que el Señor nos use, amén. Hechos 6:8. ¿Qué dice Hechos 6:8? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Está. Cuando vemos siervos llenos, ahí dice, de gracia y de poder. Siempre hay palabras claves que el Señor nos recuerda constantemente. Dice que hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Entonces, hermanos, no es nuevo, no es novedad y no nos extraña que el Señor va a comenzar a hacer grandes cosas después de orar. Van a pasar cosas sobrenaturales, grandes respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos creído, hermano. Porque nosotros estamos viviendo en esa manera. Amén. Pero también va a venir en el número 7 algo que no queremos que venga. Y es algo que va a venir, hermanos, aunque usted y yo no lo queramos. Persecución. En el capítulo 8 de Hechos, en el verso 1, habla acerca de la gran persecución que hubo allá en esos tiempos. Como nosotros estamos oyendo que en otros países, hermanos, están ejecutando a ministros o a cristianos, que los meten a las cárceles, que los persiguen solamente por la fe en Cristo Jesús. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Qué tristeza sería, hermanos, que nosotros seamos esparcidos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Todo, casi todo está abierto y las iglesias están, ¿qué? Cerradas. Hay persecución. Hay persecución. El enemigo no quiere que nosotros alabemos el nombre del Señor. ¿Y qué hace la iglesia? Se acomoda. ¿Qué hace la iglesia? Mejor se van a comer, a acampar, a hacer lo que sea, pero no han entendido que Dios es primero. No han entendido de que se nos está privando las bendiciones. Por eso hay que buscarlas, hay que pelearlas. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga, van a ser como en los días de, ¿qué? Noé. ¿Cuántos fueron salvos? 8 personas. ¿Cuántas personas dicen ser cristianos? Pero cuando el Señor venga, ¿cuántos se van a ir realmente? ¿Por qué? No porque Dios no lo quiera, porque realmente no estamos en serio con Dios. Pero después de la persecución, hermanos, la palabra del Señor nos habla de que va a haber gozo. ¿Qué dice el verso 8? Hechos 8:8. Que después de ver las señales y prodigios en el verso 7, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Todavía vemos la mano de Dios mover. Todavía vemos la mano de Dios moverse, hermano. Todavía Dios mueve su mano a favor de la tierra, a favor de sus hijos. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos el gran compromiso, hermanos, de tener esa bendición. Voy terminando.
Entonces, nos podemos dar cuenta, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos repercute en los cielos. Y es necesario, hermanos, la consagración. Es necesario, hermanos, apartarnos, reconociendo nuestra responsabilidad de aceptar, hermanos, que somos parte del reino de Dios, de manera tal que en nosotros exista esa voluntad perfecta, agradable, a la medida que nosotros permitamos que el Espíritu del Señor mueva nuestras vidas, hermanos, de una manera diaria. Entonces vamos a tener ese hermoso descanso que es la paz. Y vamos a tener un corazón confiado en el Señor. Vamos a tener esa gracia infinita que viene de parte del Santo y vamos a estar en obediencia. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestra responsabilidad delante del Señor. Eso es exactamente lo que Dios anda buscando. Siervos apartados y llenados. Y eso es lo que nosotros queremos. Lo que Dios está pidiendo es sencillamente, hermanos, que Él sea el que controle nuestras vidas, que Él sea el que dirija nuestras vidas. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él, hermanos, es el que nos da la bendición de seguir adelante. Es nuestra tarea de seguir apartados y de seguir llenándonos en el poder de su palabra. Así de que si nosotros lo hacemos, hermanos, nosotros podemos estar libres, llenos del Espíritu Santo. Si hemos recibido en esta serie de apartados por completo esa plenitud, esta gracia, esta fuente de vida espiritual, entonces verdaderamente nosotros podemos decir que hemos entrado a un nivel de gloria diferente. Que el Señor les bendiga y termino, hermanos, con la bendición original que está en Hechos 4, 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que también todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Padre, he predicado tu palabra y hoy concluimos esta serie hermosa que hemos traído, Señor, y te doy gracias porque has abierto nuestro entendimiento, has abierto, Señor Jesús, la bendición a nuestra vida. Ahora, Señor, nos queda seguir caminando en ti, caminando en tu gracia, en tu voluntad, para que nosotros, Señor, no veamos literalmente estos eventos que van a venir, esos terremotos tremendos que tu palabra está mostrando, sino que nosotros podamos estar junto contigo, Señor, en la gloria tuya. Gracias, Señor. Aquel que está falto, aquel que está necesitado, aquel que está, Señor Jesús, a media, Señor, levántalo con poder. Que se levante en el nombre de Jesús y que hoy, como dice tu palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy todavía tu gloria y tu gracia está presente para que nosotros seamos salvos. Ayúdanos, Señor, de una manera diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.